noches, Acela. Buenas noches, Héctor. Alguien más por ahí que no veo el nombre. Por favor, comparta. Buenas noches, Héctor. ¿Se ve el título, Héctor? Se ve el título, porque yo escribí el título. Cuba en manos del CFR. Buenas noches, Acela. Algo pasa acá que no encuentro yo la manera de compartir bien como debía. Vamos a ver. Compartir a las amistades. Por favor, compartan ustedes. Soberano, Roberto, Oscar, Alberto, Leo, Arturo, Héctor, Carlos, Sergio. Pam, 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 pam. Pues nada, mirando un poquito ahí de historia, a veces tratamos de alejarnos de la historia, ¿no? Para hablar de algo más terrenal, más próximo al presente, ¿no? Pero cada vez que intentamos saltarnos la historia siempre nos devuelve, siempre nos manda para acá, para atrás y dice, pues sin esto no es posible. Algunas personas me han pedido que, hola Michelle, te veo por ahí, que en lo que espero puedo leer algún verso, si me dejan, ¿no? Si me dejan lo hago. Voy a leerles un verso, se llama No saben morir. Y se fueron tu amor y un otoño con brisa de abril, un llanto de despedida sin frase, sin Dios. Algo quedó para siempre, no sabe morir. Un duelo eterno, un disparo, un verso de amor. Sale la luna y me escondo de ti, bajo mi mano tu mano de la última vez. Sobre el papel queda el verso, no sabe morir. Si de mi mano, tu mano sin prisa se fue. No temas, nadie nos quita un otoño de abril. La luna de cada noche nos mira a los dos. Es brisa de primavera, no sabe morir. Bajo mi mano, tu mano, es un verso feroz. Y no hay mucho espacio, ¿verdad? Pues esta noche yo quería conversar sobre algo. Y tenemos que remontarnos un poquito. Por favor, compartan. Compartan. Somos 6. Yo creo que para mí es un récord, ¿verdad? Es necesario que compartan. Si no comparten, pues se queda ahí medio trabado en la página. Miren, yo estuve mirando aquella vieja teoría que compartí al principio sobre el mito de Fidel Castro, la falsedad de su personaje, ¿no? Como tal, como siempre lo veis como un personaje creado con ciertos fines. Y cuando nos ponemos a investigar un poco, pues a veces dices, bueno, este asunto de la Revolución Cubana retorna, digamos que al año 57, entonces piensas que no, que todo esto empezó en el 53, con el asalto a Moncada. Te das cuenta que tienes que ir más atrás, tienes que ir al 52. Y el 52, pues, indefectiblemente te tira al año 48 en Bogotá, el 47 cayó Confite. Te llama entonces la atención este empecinamiento de los norteamericanos y del mismo Fidel Castro en destruir
a Trujillo en Santo Domingo. Y te empatas entonces con la historia esta de la amistad de Trujillo con Hitler. Sigue, cae en el 45. Cuba como miembro de la alianza antifascista. Te vas un poco más atrás, te vas entonces al año 40, la constitución del 40, el periodo este entre el 33 y el 40. Y chocas con un personaje muy interesante que llama la atención en el año 33, que es Benjamin Somerwells. Ya he hablado sobre Somerwells en otras ocasiones y su papel en las desgracias o aventuras de Cuba, ¿no? Y hay un dato interesante que se nos escapaba respecto a Somerwells, Cuba y todo lo sucedido entre el 33 y el 40. Y el dato es, llama mucho la atención. Llama mucho la atención este personaje Somerwells, llama la atención Roy Robotham, quien entra más tarde, en el año 48, entra en la historia de Cuba, de alguna manera. Y sale de la historia de Cuba en el año 60, Roy Robotham. Y junto con Roy Robotham hay un personaje un poco también enigmático, inclusive para los mismos norteamericanos, que fue Arthur Whelan, quien estuvo involucrado en las decisiones que se tomaron respecto a Cuba en el año 58, por allá. Fue el personaje que planificó el ataque a Playa Girón. Pero volvamos a Somerwells, Benjamin Somerwells. Benjamin Somerwells estudió en el Harvard College y en el año 1921 es parte de los fundadores del CFR. Inclusive era uno de sus miembros más elitarios, de sus miembros más importantes. Benjamin Somerwells. Entre el 21 y el 24 lo mandan a Santo Domingo, donde básicamente era el presidente encargado. Y pues para el año 33, cuando entra el presidente Delano Roosevelt, pues él era muy amigo, era conocido y muy amigo de Roosevelt. Y ya Somerwells contaba con alguna experiencia, había estado en Honduras, había estado en Santo Domingo. Y contaba con relativa experiencia en relaciones exteriores. Lo mandan para Cuba en el año 33 a resolver el problema de la situación que había creado Machado allí. Machado estaba esperanzado en que los norteamericanos lo ayudarían y Somerwells pues viene con intenciones precisamente de resolver la situación en Cuba, pero considerando la oposición de Machado y todo esto, entonces provoca básicamente que Machado renuncie, coloca a Céspedes en el poder. Ya, y aquí es donde a mí se me escapaba este asunto de que Somerwells era de las cabezas pensantes del CFR, de los principales del CFR, ese mismo CFR que desde su inicio en el año 21 ha sido el poder en la sombra de la política exterior norteamericana, el poder escondido. Esto no es algo que yo lo supongo, esto ya se ha dicho públicamente, esto es política de conocimiento público. Inclusive la secretaria de Estado Hillary Clinton, en una locución pública en el CFR, pues ella da las gracias al CFR por todos los años y todo este trabajo que ellos han hecho en política exterior desde su misma fundación. Este Somerwells, que viene en el año 33, que coloca a Céspedes en el poder, ya daba por contado que había resuelto la situación cubana. Y aquí ocurre algo interesante. Es la primera vez que los cubanos, inclusive bajo la enmienda Platt todavía, es la primera vez que los cubanos
organizan sin contar con absolutamente con nadie, ni órganos de inteligencia ni nada, no consta en la historia de que el grupo de los 8, que era de los que Batista formaba parte, Batista ni siquiera era el jefe, ¿no? Batista era un miembro más del grupo de los 8. No consta en ningún lado de que estas personas tuviesen contacto con ninguna entidad del gobierno de Estados Unidos. Se da muy bien la revolución del 33, la llamada revolución de los agentes, el 4 de septiembre, del 4 al 5 de septiembre. Hay una transferencia de poder pacífica del presidente Céspedes al grupo de la Pentarquía y Summer Wells en este momento se siente un poco traicionado. ¿Ya? Es lo que el panorama nos enseña, ¿no? Se siente un poco traicionado, un poco airado, porque ya él había reportado desde el 24 de agosto, él había reportado de que el problema se había solucionado, de que todo estaba muy bien. Entonces comienza Summer Wells en muy pocos días, de inmediato, a atacar a la Pentarquía, a acusarla de comunista y toda una serie de cosas, porque era un gobierno transicional. Muy importante estudiarse ese gobierno como gobierno de transición. Nosotros estamos buscando ahora ejemplos de gobiernos de transición en países ex socialistas y cosas así. Nosotros tenemos el ejemplo de gobierno de transición más completo que podemos buscar en la historia, y fue precisamente la Pentarquía, donde no resalta un caudillo, no resalta una figura determinada, sino es un gobierno grupal, 5 presidentes. Increíble, ¿verdad? No tenemos uno y necesitamos 5. Pusieron 5, a falta de uno. Pero fue una idea genial. Fue una idea genial. Solo que sucede que no le caímos en gracia al encargado de la misión norteamericana, el enviado especial de Roosevelt, el señor Summer Wells. Como que los cubanos atentamos un poco contra lo que iba a ser su legado, ¿no?, político, aunque él he estudiado y el hombre realmente tiene un legado político mucho mayor que ese. Él no necesitaba a Cuba para ser un personaje trascendente en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, él la agarra y arremete contra la Pentarquía, acusándola de comunista y demás. Y básicamente obligó a este gobierno de la Pentarquía a crear un gobierno con un solo presidente y un ministro interino, y este fue el gobierno de Grau y Guiteras, donde Guiteras venía del directorio revolucionario y Grau también venía de ahí. O sea, Grau era profesor en la universidad y el directorio revolucionario precisamente se crea muy influenciado por el presidente Grau, antes de ser presidente, por supuesto. Machado obliga a Grau a emigrar hacia Estados Unidos, pero ya con este asunto de Céspedes, Grau regresa y pues entonces el 4 de septiembre se da el golpe de los sargentos, ya el 5 se forma la Pentarquía y el día 10 se rompe la Pentarquía y comienza el gobierno de los 100 días, que en realidad duró 122 días, que fue el gobierno de Grau y Teras, que pone en práctica el programa de gobierno del directorio revolucionario, realmente. Ya, todas estas medidas de Grau, súper populares y demás, eso fueron. Pero ¿qué sucede con Summer Wells? Summer Wells fue uno, increíblemente, yo pensaba que esto había sido una lucha de Batista, de los cubanos, ¿no?, de quitar la enmienda Platt. No, la enmienda Platt se quita bajo la influencia de Summer Wells. O sea, este señor, miembro del CFR, ya, es el encargado, el artífice de quitar a Cuba la enmienda Platt, ya en el año 1934. Y en ese momento comienza ya una Cuba diferente. Era una Cuba que dependía mucho menos de lo que hablara Estados Unidos, pero de alguna manera esta solución del problema de Machado, la presencia de Summer Wells, déjeme decirle que en ninguna etapa de la historia de Cuba surgieron tantas organizaciones políticas. Bueno, ahora han surgido muchas, pero como que no se reconocen, como en la etapa esta del 28 al 33. Surge una cantidad horrible de organizaciones políticas. El presidente Machado
básicamente lo que hizo en el año 28 fue exactamente lo mismo que acaba de hacer Raúl Castro en septiembre pasado, en febrero pasado. Fue exactamente lo mismo, fue copia al, al carbón de lo que se hizo en Cuba en febrero pasado con la constitución del 2019. Machado en el 28 crea una nueva constitución. Creó una nueva constitución donde permitió en la en la comisión constituyente él solo permite miembros de dos partidos, prohíbe todos los demás partidos, y esos dos partidos casualmente tenían al mismo candidato para presidente, que era Machado. ¿Ya? Entonces él solo permite a aquellos dos partidos que lo tenían precisamente a él como candidato, y esos son los partidos que forman parte de la constituyente, crea la constitución del 1928, de la que se habla muy poco, ¿ya? Y es interesante porque fue básicamente lo mismo que hicieron los Castro hace poco. O sea, hicieron una constituyente a espaldas del pueblo, no hablaron con nadie, escogió a los que él quiso y pues hizo una constitución. Eso mismo hizo Machado en el 28. Lo que sucede, claro, no es lo mismo. No. Hola, Raúl. No existían las mismas condiciones, no existían las mismas libertades. Por favor, compartan. No existían las mismas libertades de prensa y demás. Y Machado no logra salirse completamente con la suya. El resultado de este intento de Machado en el 28 por cambiar la constitución a beneficio suyo de la manera tramposa en que lo hizo, como se hizo esta hora, pero en condiciones de cierta libertad de prensa, pues da pare esta enorme cantidad de organizaciones políticas, el ABC, el Directorio Revolucionario, los comunistas, los dos partidos tradicionales que ya existían y algunos otros más que tienen como nombres repetidos, ¿no? Entonces, se quita la enmienda Pla en el 30. Se quita la enmienda Pla en el 34 y Cuba queda básicamente por sí sola en una sucesión hubo como 3 o 4 gobiernos ahí, hasta que del último gobierno por el 36 de Gómez queda Laredo Bru como presidente interino, y es Laredo Bru el hombre que lleva a Cuba de esa etapa convulsa de cambios de presidente en el 36, donde ya se hablaba de la necesidad de una nueva constitución. O sea, fíjense, Machado mueve el problema de Cuba realmente se mueve por un conflicto constitucional. Y todas estas luchas del 30 33 pues fueron luchas que sacaron al pueblo a la calle, y el tema precisamente era la violación, la aceptación o la aceptación del respeto a la Constitución o la creación de una nueva Constitución. Básicamente las protestas contra Machado eran el respeto a la Constitución de 1902, pero ya para el 33 quedaba claro, cuando toman el poder los Grau, quedaba claro que era necesaria una nueva Constitución, porque la Constitución de 1902 daba al traste con muchos intereses de Cuba. Y es importante que en esta etapa del 33 al 40 ocurre algo muy importante en el mundo, algo que tocó a todos los países de este mundo. Todos los países de este mundo se sintieron tocados por la Guerra Civil Española. No hay un país a donde usted vaya donde de alguna manera no haya un antes y un después de la Guerra Civil Española. Y por supuesto, en Cuba hubo un antes de la Guerra Civil Española y hubo un después de la Guerra Civil Española. Y es una parte a la que no le he dedicado mucho tiempo, pero sí es importantísimo, porque el constitucionalismo cubano, la Constitución de 1940, tiene mucho que ver con la Constitución de la República del 31 en España, y tiene mucho que ver precisamente el movimiento de las fuerzas políticas en Cuba
está muy influenciado por todos aquellos veteranos de la Guerra Civil Española donde participaron, pelearon 14.000 cubanos, de una Cuba que todavía respiraba España, una Cuba que todavía tenía muchos españoles nacidos en España, crecidos en España, viviendo en Cuba. Entonces, esa Cuba, en ese ambiente nacionalista, con una corrupción creciente y con muchos veteranos de la Guerra Civil Española, influenciados por el comunismo en Europa, esa es la Cuba que se sienta en el año 40 y crea la Constitución de 1940. Pues así comienza este segundo periodo, ¿no? Este segundo periodo que se le llamó la Nueva República. A partir del 33 ya al 40 comienza lo que se llamó la Nueva República. Y aquí entran, ya nos olvidamos un poquito de aquel personaje de Summer Wells. Summer Wells era bisexual y en el año 43, pues él era como el subsecretario de Estado. Era el subsecretario de Estado de Estados Unidos. O sea, era el segundo del secretario de Estado. Pero en realidad era el personaje que era el verdadero secretario de Estado. Porque Roosevelt, el presidente, confiaba mucho en él. Todo se regía por él. Y pueden imaginarse entonces que se buscó un enemigo muy peligroso que era el verdadero secretario de Estado. En el año 43 o lo agarran en un escándalo sexual donde él solicita sexo a dos personas de la raza negra en un tren de Alabama a Maryland. Y todo esto se convierte en un escándalo muy grande y Summer Wells pues en el 43 solicita su renuncia y el presidente Delano Roosevelt se la da. Pero aquí quedó la historia. Summer Wells, ¿para qué sirvió Summer Wells? Bueno, fue el hombre creador está dentro de los creadores del CFR. O sea, ya podemos hablar de globalismo, de intereses globalistas ya tan temprano como en Cuba, intereses globalistas en Cuba tan temprano como en los años 30. Vemos que este Summer Wells fue también un personaje activo en la política en la República Dominicana hasta el año 24. Resolvió también un problema en Honduras antes de ir a Cuba. En Cuba, el hombre es artífice de la derogación de la enmienda Platt. Yo pensé que era una presión de los cubanos, no, también fue una presión de Summer Wells. Y él era una autoridad en política de los Estados Unidos. Y como era una autoridad, parece que este mérito que le damos a Batista de haber logrado que se quitara la enmienda Platt, eso no es mérito de Batista, esto era intención de los norteamericanos. En aquel momento parece ser que los norteamericanos pues decidieron dejarnos por caminar nuestro propio camino, aparentemente, ¿no? Y nos quitan la enmienda Platt en el 34. Entonces Cuba entra ya en sus periodos presidenciales de la Constitución del 40, con el primer presidente que fue Fulgencio Batista, primer presidente electo, Fulgencio Batista, quien ya tenía una historia de gobernar tras bambalinas, de mucha corrupción y una relación muy estrecha con los socialistas y los comunistas, de los que se valió mucho en su elección. En esto tienen razón los despidios. Aunque Batista era un personaje muy servil, hacía mucho caso al gobierno de los Estados Unidos. Y la legalización del Partido Comunista en el año 38 no es obra de Batista, de su cabecita ni nada de eso. Eso se lo pidió el gobierno de Estados Unidos porque fue parte de un trato que hicieron con Stalin cuando se creó la coalición esta, en el 38, en víspera de la Segunda Guerra Mundial. Y pues dentro de los favores que le hicieron a Stalin fue la legalización del Partido Comunista en Cuba. También se legalizó, en esos mismos días se legalizó el Partido Fascista. Batista hace el primer periodo, Prio hace el segundo periodo. En estos años prolifera mucho
sobre todo Grau. Prolifera mucho ya en el periodo de Grau lo que son las mafias universitarias, que fue una degeneración de aquellas luchas universitarias del año 30 al 33. Inclusive llegó a ser tan que surge el movimiento bonchista, que es como un apéndice dentro del directorio revolucionario. Y fueron esta gente fueron los que molestaban a Fidel Castro. Y Fidel Castro se asocia a un grupo socialista que se llamaba Grupo Democrático Socialista o algo así. Se asocia a este grupo para que lo defiendan de los bonchistas, porque estaban haciéndole bullying o algo así. Bueno, en los términos de hoy. ¿Qué sucede? Aquí comienza lo interesante. En el año 47, se prepara una expedición en Cayo Confite para derrocar al dictador Trujillo en Santo Domingo. Trujillo se erige dictador después de un desastre, de un ciclón horrible en Santo Domingo que acaba con la Quinta y con los Mangos. Él estaba frente al ejército, toma la presidencia y pues organiza el país a su manera y comienza un periodo de formación, digamos, de verdadera formación de la República Dominicana, a pesar de que era un dictador, pero eran los tiempos y era un país muy poco educado, con muy bajo nivel de alfabetización, pero bajo la dirección de Trujillo el país comienza a florecer y comienza a avanzar. Digamos que es muy similar a Cuba. Los niveles económicos, los niveles de tempes de crecimiento eran muy similares a los de Cuba. Eran dos países que estaban floreciendo en el área. Ya en el 47 Estados Unidos se propone destruir a Trujillo. Parece que los tempes de crecimiento de Trujillo eran muy importantes, muy significativos. Y para eso pretende usar a Grau. Trujillo se entera, se lo informa a las Fuerzas Armadas, al jefe de las Fuerzas Armadas en Cuba, quien decide acabar con aquella locura, la expedición aquella de Cayo Confite. Pero sí se ha logrado determinar que Cayo Confite fue una acción de la CIA para derrotar a Trujillo. En esta acción de Cayo Confite estuvo involucrado el señor Fidel Castro, que era uno de los oficiales al mando. En aquel momento escapa en una aventurilla que contó él a su manera. En realidad se trató de salvar un barco de armas que en la historia nunca se sabe qué sucedió con aquellas armas. Este barco era capitaneado por un dominicano, Pichirilo, que le decían Pichirilo. Y bueno, entra a la bahía de Nipe y Fidel se tira y sale nadando y qué sé yo. Toda esta historia que se ha contado de varias maneras. Este mismo Pichirilo que se roba el barco de armas, que desvía el barco de armas para no entregarlo, es quien después viene como uno de los capitanes de Yategrama y del que no se habla nunca y que murió el día del cumpleaños de Fidel Castro. También murió un día del cumpleaños de Fidel Castro, lo matan en la calle, lo mató, se cree que lo mató el padre del que fue presidente, Leonel. Pues bien, esta acción CIA del año 47, donde participa Fidel, es sucedida por otra acción CIA en el año 48. Y aquí surge un personaje que se llama Richard Robotham, que era el subsecretario de la embajada en Colombia, en Bogotá. Y este señor va a acompañar a Fidel en toda su historia hasta el año 60. Este señor que yo pensé que había estado simplemente en el 48 y casualmente en el 57, en esta historia de Fidel y su lucha, resulta que también estuvo en el intermedio, también estuvo y tuvo que ver con Fidel y con todas sus cosas. Roy Robotham estaba en Bogotá cuando ocurre los actos o la muerte de Gaitán, donde culpan a los comunistas, que no creo que hayan sido los comunistas, tenían una alianza con Gaitán, iban a unirse el Partido Liberal y el Partido Comunista para poder ganar las elecciones. Ustedes saben cómo esto ocurre en algunos países donde permiten que se unan varias fuerzas, ¿no?
minorista para poder llegar a ser mayorista y poder gobernar. Pues bien, eso iba a ser el Partido Comunista y el Partido Liberal. Y sí que no tenía sentido que los comunistas mataran a Gaitán, porque Gaitán era la garantía de la presidencia. Hay varias versiones y todas apuntan a que fue un plan de la CIA matar a Gaitán para crear esta dinámica, esta lucha entre comunistas y anticomunistas, precisamente en el 48, un año después que ya se había comenzado la Guerra Fría, el plan Marshall en Europa, y estaba dando muy buenos dividendos, estaba dando mucha ganancia. Y Bogotá, el Bogotazo en el año 48, no hace otra cosa que trasladar la Guerra Fría de Europa a la pacífica América Latina, donde no existía un movimiento militar, no existía un movimiento guerrillero, existía una creciente tendiente marxista, pero un poco más idílica, un poco más del campo de la filosofía que de la política. Y precisamente la muerte de Gaitán y el pronunciamiento del George Marshall, el secretario de Estado norteamericano que estaba allí, que se pronuncia públicamente y dice que fueron los comunistas. Ustedes saben el peso que tenía algo dicho por el gobierno de Estados Unidos. Y se crea esta dinámica anticomunista en América Latina. Ahí surge Marulanda, surge el movimiento este que después se llamó Sendero Luminoso, los Tupac, por ahí abajo, por el cono sur. Y todo esto surge a partir del Bogotazo, donde Fidel, por supuesto, estaba allí casualmente. También estaba Betancourt, que había sido presidente de Venezuela, que es reconocido también como agente de la CIA. Y estaba este subsecretario de Estado en la Embajada Norteamericana, Roy Robertson. Roy Robertson, después de Bogotá, no preciso bien en qué año, viene y es mandado a Madrid, España, y entre el 48 y el 55 él se ocupa de México. Se ocupa de México entre el 48 y el 55. Y es muy interesante esto porque ¿qué sucede entre el 48 y el 55 en México? Bien, en México entre el 48 y el 55 sucede el Yate Granma. Es cuando se prepara la expedición, una expedición por muchas características muy enigmáticas de las que se esconden muchas verdades. Yo espero que un día podamos contarlas todas y no sé si Juan Juan sabrá más verdades que las que yo estoy descubriendo. Pero ocurre que hay un señor que era gobernador de Veracruz, ¿ya? Que resultó con los años que este señor era de la CIA. Este señor estaba ahí como gobernador en esos años. En estos años, este Robotham, que había estado en el 48 en Bogotá, también, entre que se va de Bogotá al 55, 56, se ocupa de los asuntos mexicanos, el gobierno de México, los asuntos exteriores de México. Desde Washington, él no fue a México, desde Washington, para la CIA. Y ya en el 57, pues lo ponen a cargo de subsecretario para los asuntos de América Latina y el Caribe, en el famoso libro que les leí del Cuarto Piso. Pues este Robotham, increíblemente, está en esta pequeña carrera de Fidel entre el 48 y el 59, y está ahí todo el tiempo. También algo que ocurre cuando Fidel sale de México. Cuando Fidel sale de México había una emergencia ciclónica. ¿Ya? Había una emergencia ciclónica y se prohibió la salida del puerto a todos los barcos. Sin embargo, el Yate Granma, sobrecargado, sale como único barco que sale y nadie lo detuvo, nadie lo revisó. Aparentemente, nadie lo vio. Algo que no creo que haya ocurrido
creo que todo esto más bien tiene que ver con Roy Robertson, tiene que ver con el gobernador de Veracruz, que era agente CIA, y quien después también hay una anécdota de él eh, con Fidel Castro. Él mantiene relaciones con Fidel Castro por muchísimos años. Este señor mantiene relaciones con Fidel Castro por muchísimos años, y hay un incidente donde a él lo detienen y bueno, esa historia no quiero contarla, después la buscaremos bien y la contaremos, porque cuando a él lo detienen, eh, la persona a la que él informa de inmediato de su detención es precisamente Fidel Castro. Entonces, en el 57 entra Robotham en la historia de Cuba, ya directamente, ya abiertamente, como secretario para Asuntos del Caribe y América Latina, y es el hombre que entonces le hace la vida de cuadrito a Fulgencio Batista en el poder y, y facilita la colocación de Fidel Castro. En el año 59, hacia marzo del 59, marzo, junio del 59, todavía Robotham públicamente hablaba flores, hablaba bellezas de Fidel Castro. Y ya para finales del 59, pues, según él se da cuenta de que Fidel Castro era un comunista y toda una serie de cosas. Hay algo, hay algo interesante, y es que Roy Robertson fue parte de un grupo muy especial que tenían los Estados Unidos para luchar contra el comunismo. Inclusive era conferencista y esa era una de sus tareas secundarias, ¿no? La lucha contra los movimientos comunistas en América Latina. Increíblemente, este hombre que está al frente de este grupo de lucha contra el comunismo crea y favorece la subida al poder de uno de los líderes comunistas que quedará para la historia como los líderes comunistas de América Latina, y el hombre que configura y estructura lo que es el comunismo a su manera, ¿no? Y aquí es donde es sospechoso todo, ¿no? O sea, cómo todo el aparato de inteligencia norteamericano, todo su aparato diplomático, todo el mundo se equivoca con Fidel Castro. Increíblemente. Los espías, los informantes inocentes, los políticos inocentes, los politólogos de la época, a gritos decían las proyecciones de Fidel Castro. Y los norteamericanos, especialistas, gente con poder, gente con una visión, nunca trabajan sin una visión, a largo plazo quiero decir, pues no veían nada de esto, ignoraban todo esto. Lo que me sugiere a mí que en realidad el personaje de Fidel es un personaje creado, es un personaje falso, es un falso comunista, creado precisamente para encabezar el movimiento comunista y convertirlo en lo que ellos querían que fuera, y en lo que Fidel convirtió a los comunistas, en un acto de bandoleros en toda América Latina. Como él fue un bandolero también. Y ya para el año 60, entonces pasan a odiar a Fidel, a prepararle una serie de atentados. Entonces toda esta historia suena muy rara, ¿no? Suena raro cómo apoyan a Fidel, cómo lo colocan en el poder, cómo crean esta figura política enorme, ¿no? Que nunca dejó de querer matar a Trujillo, hasta que Trujillo por fin lo logran asesinar, destruyendo entonces lo que era República Dominicana. Era un país bello, que florecía a pesar de la dictadura de Trujillo, o gracias a la dictadura de Trujillo, porque en aquel momento la situación en que Trujillo coge el país es como a veces algunos amigos me dicen que es necesaria una dictadura para salir adelante. Bueno, a República Dominicana le hacía falta un dictador para salir adelante,
lo tuvo, salieron adelante y después parece que caminaron muy adelante y les pasó lo mismo que a Cuba. O sea, no se puede ser tan bueno cerca de nosotros porque nosotros tenemos que ser los mejores. Y más o menos eso creo que fue lo que le pasó a República Dominicana con Trujillo y con el enorme avance que llevaban, igual que a Cuba, igual que a Cuba. Entonces, para mí, a modo de resumen, para mí Fidel Castro fue un personaje creado, un comunista falso, para poder con él tomar las riendas de los verdaderos comunistas y convertirlos en, en, en un grupo fácil de controlar. Todos sabemos la historia de América Latina. Sabemos que todas las personas que han llegado al poder y se han acercado a Fidel Castro han fracasado. Sabemos que los que no se han acercado no han fracasado. Inclusive líderes de izquierda que no se acercaron a Fidel para nada, que nunca le pidieron un consejo a Fidel para nada y fueron exitosos y son queridos en sus países y son líderes de izquierda como es Mujica, por ejemplo, ¿no? Pero todos los líderes que se acercaron a Fidel indefectiblemente fracasaron. A pesar de, por ejemplo, el mismo Salvador Allende, que fue un líder popular, que ganó en buena lid en unas elecciones, pues va al fracaso en una muerte bastante oscura donde la mano de Cuba está por todas partes. Por todas partes. En el fracaso de Allende está la mano de Fidel Castro por todas partes. Pues nada, a mí me parece que Fidel es un personaje creado por el Departamento de Estado, la CIA más específicamente y el CFR, para poder dirigir la izquierda de Latinoamérica, para poderla encauzar de forma controlable. O sea, es como encabezar la oposición, es como encabezar, o sea, no hay mejor manera de enfrentar al enemigo que siendo tú mismo quien lo dirige, ¿no? Y es una lucha que se lleva de esta manera. Nunca puedes abrirte, nunca puedes virar las cartas, porque el día que vires las cartas, la guerra se vuelve frontal y te quedas sin el elemento que está dentro del enemigo. Y estas cosas se hacen de esa manera. O sea, las oposiciones se penetra la oposición. Es un riesgo que estamos corriendo los cubanos hoy. Cuando creemos la oposición, pues tenemos que estar conscientes de que esta oposición que se está creando va a estar completamente penetrada. Porque es el estilo, es un estilo muy viejo, tiene más de 100 años. O sea, cuando, de la historia contemporánea, ¿no? Cuando tú te encargas de crear la oposición, precisamente, ¿no? Para aglutinar todos estos elementos sueltos que de otra manera se unirían por ellos mismos en un medio en el que tú no dominas. Entonces, eso ocurrió en Cuba, ocurrió con la masonería, ocurrió con la guerrilla del Escambray, ocurrió con la oposición, que precisamente elementos de Fidel, fieles a Fidel, se fingen opositores, se fingen descontentos y comienzan a aglutinar estos pequeños grupos que después fueron muy fácilmente eliminados, ¿no? Entonces ese mismo riesgo lo corremos, pero no hay manera de no correrlo, nos toca, ¿ya? Así que cuando se esté creando una oposición seria, pues hay que llevar esa carta bajo la manga, ¿ya? Entonces, pues nada, quería haber hecho énfasis hoy en de lo que hablé. Lo principal para mí, lo trascendental, ¿no? De lo que yo quería hablar hoy, es de cómo el CFR, el Council Foreign Affairs o Relations, está en la historia de Cuba. Desde el año 33 está metido tomando decisiones en Cuba, encauzando la historia por donde a ellos les convenía. Ya es significativo y lo voy a repetir de nuevo porque es importante, porque son cosas que tenemos muchos otros problemas y se nos olvidan a veces.
estos asuntitos. Fidel Castro nunca mencionó, que yo recuerde, al CFR, a esta organización que existe hoy en Estados Unidos. Hablamos de ella, la gente como que no piensa en eso. Señores, esto es real, esto es una organización real que existe desde el año 1921 y que es quien decide la política exterior de Estados Unidos, excepto en este periodo presidencial, excepto con Donald Trump. El CFR hasta hoy, hasta que se conoce, ha estado dirigiendo paso por paso, pasito por pasito, punto por punto, la política exterior de Estados Unidos. Toda. Excepto en la presidencia de Donald Trump. Por alguna razón, Trump no les permite a ellos seguir con este privilegio durante su mandato. Yo sospecho que las personas que apoyaron a Trump desde posiciones ocultas, que supongo que sean los militares, para ya hablar más claramente, precisamente sean sectores del gobierno de Estados Unidos que se oponen a los intereses o a las políticas o a las tendencias del CFR. Pero bueno, como yo les decía, el CFR se mete directamente a través de Somerwell en la política cubana en el año 33 y es la organización que decide la política exterior de Estados Unidos desde su creación, desde la creación del CFR. El CFR decide la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, Fidel nunca lo mencionó. Nunca menciona al CFR para nada. Siempre fue un enemigo acérrimo de la política exterior de Estados Unidos, ¿ya? Pero por alguna razón siempre ignoró hablar del CFR. Y bueno, una buena noticia hasta hoy es que el presidente actual tampoco no es muy devoto, no simpatiza mucho con el CFR, y hasta donde se puede ver, pues más que ser usado por el CFR, él usa el CFR a su antojo, o como le da la gana, o les permite llegar hasta donde él quiere nada más. Así lo vimos el otro día con la política de Venezuela, vimos cómo rompió el patrón político que se venía siguiendo en el Medio Oriente, y ahora está como creando nuevos patrones, ¿no?, de políticos también respecto a América Latina y China sobre todo. Y esto es muy importante. Yo estoy seguro que estos son golpes que le está dando al CFR, estos movimientos de pronto, ¿no?, que está haciendo Donald Trump, son dignos de seguir de cerca, ya, porque es el primer presidente que se sale, ¿no?, de esta línea de servilismo al CFR. Entonces, pues, otra cosa yo quería decir ahora que digo esto, caballero, miren, yo voy a tocar 3 punticos rápidos aquí. Rapiditos. Cuba tiene un problema. Vamos a olvidarnos ya de todo lo que yo hablé. Vamos a hablar de Cuba. Cuba tiene un problema serio. La tasa de fecundidad en Cuba hoy es 1.72. O sea, para que la población cubana, para que la población de cualquier país crezca, la tasa debe estar por encima de 2.1. ¿Ya? Son como, no recuerdo, como 10 y pico de personas por cada 10 y pico de nacidos por cada 1000 habitantes. Cuba anda por 10 nacidos por cada 1000 habitantes, y eso es una tasa de 1.72. Lo interesante con Cuba no es, esto es alarmante, ¿no? O sea, que la tasa de fecundidad de un país esté por debajo de 2.1 es muy preocupante. Ese es un problema más serio que cualquier problema político que tenga el país. Eso es más serio que si tiene una dictadura, eso es más serio que si hay asesinatos en las calles, es mucho más serio. Porque es crecimiento negativo, la población está decreciendo. O sea, un país se crea cuando un grupo pequeño ocupa una zona, crean
un estado, qué sé yo, y comienzan a crecer. Y un país desaparece cuando ese grupo comienza a decrecer. Y el estado comienza deja de ser funcional. Entonces, cuando el índice de fecundidad en cualquier país está por debajo de 2.1, regularmente, esos países recurren a la inmigración. O sea, empiezan a aceptar inmigrantes, empiezan a llevar políticas de este tipo. Algo que ustedes saben que Cuba no hace. Lo alarmante de Cuba es que ese índice de crecimiento por debajo de 2.1, al punto de 1.4 y cosas así, viene así desde el año 78. Desde el año 78, el índice de fecundidad por sí solo de Cuba debe haber venido provocando un decrecimiento poblacional. Decrecimiento poblacional. Hemos tenido 1.41, o sea, súper bajo. Y estamos en 1.72. Ha aumentado, en los últimos 2 años, ha aumentado. Estábamos en 1.60 y algo, y estamos ya en 1.72. El año 17 y el 18 aumentó a 1.72. Y esto tiene quizás que haber sido que de alguna manera se creó cierta expectativa. Recuerden esto de los 30 años, ¿no? Ya, a los 30 años tiene que pasar algo, va a pasar algo. Se murió Fidel en el 16. Y esto crea cierta expectativa y aumenta este índice a 1.72, que todavía es muy preocupante. Pero lo interesante es que la población cubana ha estado disminuyendo de forma preocupante desde el año 78. Y que yo sepa, no hemos estado aceptando emigrantes, ¿no? Por lo tanto, esa forma de crecimiento que se pueden dar el lujo países como España, Estados Unidos y Alemania y otros países desarrollados que se dan el lujo de crecer a cuenta de la emigración, Cuba no ha podido hacer eso. Lo que significa que aquí hay algo raro, hay algo muy raro, respecto a los números, ¿no? ¿Cuántos millones de cubanos somos? Realmente yo no creo que seamos muchos. Y los que son de La Habana deben recordarlo mejor que yo. Me llamó la atención, alguien me llamó la atención sobre esto el otro día, no recuerdo ni quién fue. En La Habana, cuando para el año, por el 84, 89, que son los años que yo recuerdo a La Habana, que ocurrió que en esos años yo iba más a La Habana, yo soy de Pinas del Río, ¿no? Andar en La Habana era andar en el tumulto, era andar con mucha gente en la calle, a pesar de que había tráfico, a pesar de que la gente andaba en las guaguas, los taxis y todo eso. Pero las calles estaban llenas, eran tumultuosas. Cualquier calle, 23, Prado, Malecón, todo, era tumultuoso, ¿no? Mucha gente. Ahora no. Ahora usted camina y ve poca gente en la calle. Y hay poco tráfico. O sea, hay transporte público relativamente, hay poco. O sea, a simple vista usted se puede dar cuenta de que la población no es la misma. Tampoco podemos decir de que la población de La Habana se ha ido hacia el interior, al revés. Al revés, en estos años se ha registrado emigración hacia La Habana, ¿no? Porque es donde están concentrados los recursos, está concentrado todo. Y la gente emigra hacia La Habana. O sea, tener un índice negativo de crecimiento, de fecundidad, desde el año 78 hasta hoy, sin tener el privilegio de la emigración, ¿ya? Sino más bien tener un privilegio negativo, un privilegio que es el privilegio de la ley de ajuste cubano, y es el privilegio de la ley Pie Seco, Pie Mojado, también estuvo por ahí, y el privilegio de las visas estas de 5 años. Y aquí, ¿por qué hablé de todo esto? Porque en estos días se ha discutido mucho y se critica a Obama por haber quitado la ley Pie Seco, Pie Mojado. Miren, si Obama no lo hubiese quitado, la habría tenido que quitar Donald Trump. Porque independientemente de que Donald Trump no es servil al CFR y demás, hay cosas generales, hay políticas generales
que sin importar quién es el presidente o qué partido gobierna Estados Unidos, estas políticas generales se respetan. ¿Ya? Se respetan. Y cuando Obama quita la ley pie seco, pie mojado, yo pensé que había sido algún tipo de negocio entre él y Trump o algo así, pero no, aparentemente no. Aparentemente esta es una de esas medidas que está sobre la ley, supra importantes. Por favor, compartan. Si se recuerdan otra vez, encuentran por ahí, compartan. Entonces, se quita la ley pie seco, pie mojado. ¿Por qué? Porque el problema serio es Cuba. Cuba atraviesa por un problema muy serio. Es más peligroso que tener una dictadura. Es más peligroso que ser comunista o que ser capitalista o que ser esclavista, ¿no? Y es la pirámide poblacional invertida. Esto es un fenómeno muy, muy peligroso porque es la tendencia de un país a desaparecer. Entonces, una de las cosas imprescindibles, ¿no? Un país desaparece por muchas razones, pero una de las que de seguro lo hace desaparecer es la pirámide poblacional invertida. Esto significa que en Cuba hay pocos jóvenes y hay muchos viejos. ¿Ya? Y los que estamos en una edad en que no se sabe si decirles jóvenes o viejos, como es esta edad de los 45 a los 55 años, dentro de 20 años o dentro de 25 o 30 años, pues ya no vamos a estar. Y somos el 75%. Ahora córtele a Cuba el 75% de su población de pronto. Pero no se la corte hoy, córtesela dentro de 30 años. ¿Qué va a ocurrir dentro de 30 años? Bueno, si el país no sigue creciendo, si la población no sigue creciendo, pues la pirámide va a estar todavía más picuda abajo, va a estar invertida, o sea, va a estar así, de una forma más pronunciada, porque la población no se está renovando, o sea, mueren más de los que nacen. Los que quedan vivos se están convirtiendo en viejos, se van a morir de pronto, 75% de la población nos vamos a morir de pronto. Y Cuba va a pasar de un país de 12 millones de habitantes en todo el planeta a 3 o 4 millones de pronto. De pronto, 3 o 4 millones. Así de pronto, ¡boom! Sin matar a nadie, sin cometer crimen de ningún tipo. Se elimina el 75% de la población y para hacer un poquito, digamos que se elimine el 60% de lo que existe entonces. De lo que existe entonces, que va a ser, yo estoy seguro, mucho menos de 8 millones de habitantes, porque si consideramos este índice negativo desde el año 78 hasta hoy, y ahí están los datos por año, pudiéramos quizás pudiéramos tener un número exacto de cuántos millones de habitantes somos. Bien exacto. Déjame ver yo si después encuentro la formulita para sacarlo, porque están los índices de fecundidad y está el censo. Usted parte a partir de ese censo año por año con el índice de fecundidad y usted va a poder determinar exactamente o con bastante exactitud la cantidad de millones de habitantes. Pero recuérdese que de año en año vamos a hacer menos porque el índice de fecundidad es negativo, o sea, está por debajo de 2.1. Y vamos a hacer menos y menos y menos. Y cuando vengamos del 78 hasta hoy, a mí me parece que el número va a reducirse muchísimo. Así que no solo están mintiendo en cuanto a la cantidad de cubanos que somos, sino que armaron tremenda perra mentira respecto a las elecciones de febrero pasado, porque quizás no seamos ni 8 millones de cubanos y ellos tienen como 9 millones de votantes. Entonces, esto es algo que vale la pena prestarle atención, vale la pena estudiar esto. Pero voy a caer en la ley pie secos, pie mojado. Como yo le expliqué, mi idea es que Cuba, los norteamericanos la han usado como un elemento de control de la izquierda, un elemento de control de los comunistas, un elemento que les sirvió para destruir la Unión Soviética y que le ha servido para mantener engañados a toda América Latina, la América Latina menos India y más India, o sea, toda la América Latina, enamorada de la revolución cubana, de la falsa revolución, y han usado a Cuba para hacer esto, y todo es válido, pero aquí hay algo que no es válido. No es válido que nos hayan hecho esto a nosotros los cubanos, y nosotros como cubanos. Yo, en lo particular, pienso que esto es una soberana ejecutada y,
Y hay que ahondar en esto porque lo que nos han hecho han sido muchas vidas, ¿no? De familiares que vivieron una vida miserable y ya murieron. Hay mucha gente que ya murió, que nació dentro de este periodo fidelista y murió dentro de ese periodo fidelista sin saber que este otro mundo existe. Yo tengo familiares, ustedes tienen familiares, estoy hablando de hermanos, padres, primos, estoy hablando de personas muy cercanas que, que vinieron a esta vida básicamente por gusto, que básicamente es que es un crimen que no se puede clasificar, ¿no? Yo no me atrevo a poner una calificación a este crimen porque es horrendo, ¿no? Que hayan cogido a todo un pueblo como el pueblo de Cuba y nos hayan utilizado con intereses mayores, ¿no? Con intereses supra, ¿no? Para el bien de la humanidad y hayan sacrificado una nación como la nuestra en esta aventura anticomunista. Que yo no digo que no tengan su razón de llevarla, pero tampoco tenían que habernos cogido a nosotros para eso. Hoy América Latina cree ciegamente en la Revolución Cubana. Yo pienso que fuimos instrumentos de las políticas del CFR, de las políticas de los gobiernos de Estados Unidos, de los gobiernos ocultos, de los intereses ocultos globalistas. Y pienso que por eso se quitó la ley pie seco, pie mojado. Porque la ley pie seco, pie mojado, encima del daño que ya hace el índice de fecundidad bajo que tiene Cuba, si tenemos en cuenta que la ley pie seco, pie mojado lo que facilita es la salida de la población joven, pues esto pone la situación de la pirámide poblacional todavía mucho peor. Pues entonces hay que quitar la ley pie seco, pie mojado. ¿Por qué lo tiene que hacer Estados Unidos? Bueno, porque al habernos cogido ellos para este experimento, de alguna manera somos su responsabilidad. Y esta situación, de pronto, es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Y por eso se ve en la obligación de restablecer las relaciones. Porque la ley pie seco, pie mojado no fue el primer paso en la dirección de arreglar este asunto de la pirámide invertida. El primer paso fue restablecer las relaciones para poder conversar y actuar abiertamente, o sea, actuar no abiertamente, sino actuar de hacer más factible la cooperación en el enfrentamiento de esta situación, que es mucho más peligrosa que el socialismo o que la dictadura o lo que ustedes quieran. Esta situación de la pirámide invertida. Se restablecen las relaciones, se quita la ley pie seco, pie mojado para impedir que sigan saliendo jóvenes de Cuba, población joven de Cuba. A pesar de eso, sigue saliendo la población joven y sigue emigrando por América Central, subiendo por México. Pues entonces aquí surge el personaje de López Obrador, quien es de la izquierda, pero aparte de eso, es muy buen amigo de Estados Unidos y coopera con los Estados Unidos en impedir que los cubanos lleguen a Estados Unidos y los vuelven a mandar para Cuba, tratando de mantener esa población joven de Cuba relativamente estable. Pero entonces tenemos otro problema. Usted dice, yo controlo a la población joven, pero ¿qué hago con la vieja? Si la dejo ahí en Cuba, la pirámide sigue estando muy pronunciada. Vamos a tratar de quitarle a Cuba a los viejos. Y esa ha sido una política que ha llevado Estados Unidos por años. Estados Unidos por años ha facilitado la salida de Cuba de la población adulta, al punto de que cualquier persona de la tercera edad de Cuba que llegue a Estados Unidos automáticamente tiene todos los beneficios. Pero ahí no comienza los privilegios de los adultos. Los privilegios de los adultos de la tercera edad cubanos con respecto a Estados Unidos está en la embajada. O sea, históricamente ustedes saben que a los jóvenes no los dejan salir de visita, a los viejos sí. A los viejos sí. Y esto sin importar si son militantes, si no son militantes del partido, sin importar su historia, simplemente los dejan salir. Porque le quieren quitar un poco de esta población anciana a Cuba y hacerse cargo ellos. O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene que hacerse cargo de un anciano que nunca vivió aquí, que no aportó nunca al seguro social, que no hizo nada? Bueno, porque tiene una responsabilidad.
porque usó a ese pueblo para lo que lo usó, nos está usando para lo que nos está usando, y tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de hacerse cargo de nuestra población anciana. Pero ¿qué pasó? Que en algún momento a alguien se le ocurrió aquellas visas de 3 meses que le daban a los ancianos, pasarlas a ser visas de 5 años. Cuando ocurre en eso, ustedes saben, la familia cubana cómo se estructura, los sacrificados que son los papás, los abuelos, etcétera. Y estos ancianos que venían por 3 meses y se quedaban, porque no sabía si le iban a volver a dar visa o no y se le iba a acabar. De pronto se ven con una visa de 5 años y no se quedan. Comienzan entonces a ir y venir, ayudando, mercadeando, ¿no? Mercadeando para la familia fundamentalmente, para los demás nietos, para la prima, para el hermano y toda esa pila de cosas, porque ya no queda papá, no queda, pero bueno, por lo menos quedan sobrinos y quedan el hijo de fulanito y de menganito. Y esta visa de 5 años comienza a atentar entonces contra los intereses aquellos de sacarle la población vieja a Cuba. Por eso es que eliminan la visa de 5 años. Eliminan la visa de 5 años y dejan la de 3 meses para que estos ancianos comiencen entonces a pensar en ellos. Hay que quedarse. Hay que quedarse. Me dieron la visa de 3 meses, la cosa está mala, no puedo volver a Bogotá, no puedo volver a no sé dónde a la entrevista y pues entonces pues mejor me quedo, ¿no? Entonces estas visas de 5 años a los ancianos se las quitan precisamente para favorecer que en su viaje a Estados Unidos se queden. Entonces ya hablé de pies secos, pies mojados y hablé de las visas de 5 años a los ancianos porque se la quitaron. Y ahora queda toda esta pantomima de los ataques sónicos. ¿Ya? La primera vez que yo escuché acerca de los ataques sónicos, yo tuve un primer pensamiento, fue reacción, fue instintivo. Yo dije, es autoinfligido. Es un ataque autoinfligido. En realidad no, ni China, ni Rusia, ni nadie, ni Cuba hizo esos ataques sónicos. Ellos mismos se lo hicieron. Sí es verdad que existen, ¿no? Ellos mismos se lo hicieron, probablemente es verdad que existieron estos ataques autoinfligidos por los mismos norteamericanos para quitar los servicios consulares de Cuba, mandarlos para otro lugar. ¿Y para qué lugar los mandaron inicialmente? Un lugar que en Cuba asusta, por la historia de la droga, Pablo Escobar y todo eso, Bogotá. Pensaron que los cubanos pues iban a frenar, no ir a Bogotá, estar allí 5 días, eso es la muerte. Pero no, prefieren pasar por ese peligro que seguir viviendo en Cuba tranquilamente. Entonces, cuando este asunto de Bogotá no funciona, pues entonces no le ven sentido y otras luchas internas también dentro de la misma política norteamericana facilita, de la misma legalidad norteamericana, pues no pueden tampoco hacer estas cosas, ¿no? Como quiera. Y entonces ahora está México, está Guyana, etcétera. Pero como quiera, dificultan el proceso, que antes era muy fácil, lo dificulta. Crean toda esta nube de distracción de los ataques sónicos, reducen el personal en la embajada. Esto es parecido a quitar la ley pies secos, pies mojados, es un efecto parecido, va en la misma dirección, ¿no? Afectar la emigración de la población joven. Y, todo el tiempo tratando de resolverle el problema a Cuba de la pirámide poblacional invertida. Porque en el fondo somos una dependencia de este gobierno norteamericano. Cuba es una dependencia de este gobierno norteamericano. El gobierno que hay ahí en Cuba es una dependencia de algunos sectores, no una dependencia del gobierno norteamericano. Y tiene que hacerse cargo. Así que ya tenemos la ley pies secos, pies mojados, tenemos la visa de 5 años a los viejitos y tenemos los movimientos que se hicieron con la embajada para impedir salidas, ¿no? Se puso en espera el plan de parol, se habla con México y se le obliga a México y se le financia a México el traslado de los cubanos de regreso a Cuba. Y todo esto en una nube de esta de anticastrismo y de un engaño. Yo no sé si mucha gente comparte mis criterios, pero yo no creo que este gobierno de Estados Unidos esté en contra del gobierno de Cuba. Yo creo que coopera con ellos, yo creo que los ayuda, yo creo que
que el gobierno de Cuba es parte de esto, es parte de este sistema que ustedes ven aquí, del que estamos disfrutando nosotros. No es la primera vez que somos parte de este sistema. Desde antes de la independencia de Inglaterra, cubanos, entonces éramos españoles. Participamos de la formación de este gran país. Entonces éramos más fuertes que ellos, militarmente. Teníamos más desarrollo que ellos, desde todos los puntos de vista. Y por supuesto, las tropas cubanas, entonces españolas, jugaron un papel decisivo muy importante en la independencia de Estados Unidos. Entonces, por ahí estuvimos mezclados, ¿no? Estábamos metidos en esta política. Después viene la falsa independencia de España, porque no éramos dependientes, ni éramos colonia, éramos España. Simplemente se le quitó este territorio a España, el territorio que era Cuba, se le quitó a España. Se crea esa república con esa enmienda Platt, que era una semirrepública. Se levanta la enmienda Platt y ya es la historia que les estuve contando ahorita. Pero en realidad seguimos siendo parte de los planes, parte de la estructura oculta, de los poderes ocultos de este país. Y un amigo me describía que Cuba es como la marioneta, ¿ya? Y el gobierno de Estados Unidos, las fuerzas ocultas dentro del gobierno de Estados Unidos, algunos sectores del gobierno oficial y todo el gobierno oculto, es el titiritero, ¿ya? Entonces, si lo miramos de esta manera, el gobierno de Cuba es el títere, y arriba está el titiritero, que es el CFR, algunos sectores de la CIA y del Departamento de Estado. Son lo que yo llamo el titiritero. Pues en una situación así, nosotros sabemos que el títere se mueve como quiere el titiritero. Y la solución más drástica para acabar con la dictadura cubana sería cortar esos hilos, cortar los hilos que hacen que se mueva la marioneta. Entonces, yo creo que la lucha contra el gobierno cubano actual, la lucha por los cambios en Cuba, debía ir dirigida precisamente hacia desentrañar esta verdad, hacia buscar la vía, los métodos de cortar esos hilos. Yo creo que por ahí andan los tiros. Entonces, el pueblo de Cuba, el Pidio, no sabría ni decirte. El pueblo de Cuba está cautivo, como dice Carlos, es un pueblo cautivo, bajo una dictadura con apariencia, aparentemente autónoma, pero que no es autónoma. Una dictadura que ha trabajado de forma científica desde el inicio. Bueno, si no tienes un pueblo reformado, el Pidio, habrá que reformarlo en la marcha. No puedes dejar de ir al combate porque no tengas el caballo. Siempre existió la infantería. Eso se comienza con lo que se tiene. Entonces, ¿quién va a cortar los hilos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque el corte de los hilos ocurre arriba, ocurre a un nivel alto. O sea, el pueblo cubano no puede saltar por encima del títere a cortar los hilos, le queda muy alto. Eso tiene que hacerse desde arriba, precisamente desde una posición similar a la del titiritero. Yo pienso que eso tiene que ser parte de la historia conjunta de Estados Unidos y Cuba. Cortar esos hilos es parte de nuestra historia conjunta, como lo fue la independencia de Estados Unidos. Es parte de nuestra historia de cubanos, españoles, y como es parte de la historia de cubanos. Estados Unidos fue parte de nuestra historia de cubanos.
Entonces, sí, es exacto. ¿Tú crees que el pueblo pueda terminar cortando los hilos? Mira, el pidio. Ni la Revolución Francesa fue autónoma. La Revolución de Octubre no fue autónoma. La Revolución de Octubre fue financiada por los alemanes para debilitar el Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial. Y la Revolución Cubana tampoco fue autónoma. Fue financiada por Permindex y, y quién sabe qué intereses ocultos tenía. Ya, yo supongo que los intereses de la Revolución Cubana, de que triunfase y que Fidel tomase el poder, tienen que ver con la creación de esta dinámica con el fortalecimiento de la dinámica de la Guerra Fría. Tanto así, tanto así que Cuba es el primer país socialista de América Latina, a 90 millas. Cuba, primera gran derrota del imperialismo, tan bien construida. Y la crisis del Caribe fue ya el fenómeno que explota, ¿no? Que lleva al clímax el proceso de la Guerra Fría en América Latina y en el mundo completamente, en todo el mundo. O sea, eh, algunos sectores elitistas de poder, eh, algunos sectores elitistas de poder han decidido o decidieron tomarnos a nosotros, a nuestro pueblo, y usarnos como punta de lanza para el control globalista de, del mundo, ¿no? O sea, yo siempre digo que Estados Unidos y el liberalismo, el neoliberalismo son la mano derecha y Fidel Castro es la mano izquierda de un mismo fenómeno, ¿no? El control mundial, el globalismo. No son revoluciones fallidas, el vídeo. La revolución de octubre no fue fallida. Al contrario, triunfó. Triunfó también Lenin. Lenin traicionó al hombre que lo financió. No cumplió las promesas, ya en el poder, pues lo traiciona. Y ¿cómo se llama? Pues. Y la revolución cubana triunfó relativamente, porque si tú miras a Cuba hoy, qué cosa es Cuba y qué ha logrado el gobierno de aquella falsa revolución, porque la cubana no fue una revolución tampoco, tú te das cuenta que no han triunfado. No han triunfado porque Cuba no es lo que prometieron, no es ni siquiera lo que fue. Así que, y sí es bueno enseñar el fracaso, el vídeo. ¿Por qué enseñar el fracaso? Hay que enseñar el fracaso porque tú no puedes enseñar el triunfo no existe, ¿dónde está? Está por delante. Triunfar en Cuba, acabar con la dictadura que hay en Cuba, nos va a poner a la larga y de inmediato, pero nos va a poner de cara, no a la larga, sino de inmediato, un triunfo inmediato de la oposición cubana. Primero hay que crear esa oposición, después tiene que triunfar. Inmediatamente nos va a poner de cara al hecho de que tenemos que conciliarnos con los intereses de las fuerzas que pusieron a Fidel Castro allí en el poder. Las fuerzas que pusieron a Fidel Castro en el poder no lo hicieron por equivocación, no lo hicieron de forma deliberada y casuística, no lo hicieron enamorado de sus discursos ni nada de eso. Eso ocurrió, eso fue un plan a largo plazo acerca de algo y evidentemente las intenciones no han cambiado, ¿no? Toda esta enorme cantidad de dinero que mandamos a Cuba todos los años por la famosa remesa puede también ser parte del plan, puede ser parte del cálculo de que en este momento la pirámide va a estar invertida, el país no va a estar produciendo, el socialismo va a ser ya un desastre a estas alturas y pues necesitamos una fuente de ingresos. Entonces toda esta política de pies secos, pies mojados o la ley de ajuste cubano y todo eso, vista desde el año 70, vista desde atrás, desde los años 70, toda esta política de favorecer a los cubanos, vista de los años 70, cualquier matemático hubiese podido calcular
ya los ingresos que recibe Cuba hoy por concepto de hubiese podido calcular entonces los ingresos de hoy por concepto de remesas. O sea, que esto nosotros lo vemos ahora y nos sorprendemos, ¿ya? Pero es un hecho perfectamente planificable si tenemos en cuenta, bueno, una matemática sencilla, ¿no? Ni siquiera, yo creo que es lineal. Eh, es calculable, pero nadie lo estaba mirando. O sea, esta gritería, este supersocialismo, ese super personaje que siempre tuvimos ahí día y noche en la televisión a todas horas, en los carteles, en la carretera, en los postes de luz, pues un poco que nos cegó, ¿no? Cegó al mundo entero. Quizás eh, hayan personas hoy ya sacando las cuentas, ¿no? De qué manera tan tonta, ¿no? Nos engañaron. Lo que sucede es que hoy lo interesante es saber hasta dónde ellos van a seguir con este juego, hasta dónde van a seguir sacrificándonos, porque la situación del país seria hoy no es si es socialista, si es una dictadura, si no lo es. La situación seria de Cuba es una pirámide poblacional invertida, un país con un índice de fecundidad por debajo de 2 y que ha estado así por muchísimos años. Esa es la situación peligrosa. En Cuba no es peligroso ni siquiera la dictadura. No, 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 ni la dictadura, ni el socialismo, todo eso es basura. Todo eso son tonterías para mantenernos entretenidos aquí en Facebook, condenando y hablando oprobios y cosas de... Lo realmente serio en Cuba es que la población decrece todos los años, que, que la pirámide está invertida, de pronto van a ser muchos por consumir y pocos para producir, y eso lleva a cualquier país al desastre. Los países desarrollados también están en esa situación natural, pero compensan el fenómeno aceptando inmigración, pues familias completas, ¿no? Pues rellenan un poco la pirámide, la base de la pirámide, la ponen un poquito más ancha y logran de esa manera contrarrestar este efecto. Pero ¿qué país va a querer emigrar hacia Cuba? ¿Quién va a querer emigrar a Cuba? Eso es impensable. Bueno, a ver, sí es pensable. Déjenme decirle que ya el gobierno cubano ha planteado una solución. El gobierno cubano planteó la necesidad de recibir emigrantes. ¿Pero de dónde? Pues se le ocurrió el único país del que ellos pueden recibir emigrantes. Ya alguien en Cuba estuvo hablando de recibir emigrantes de Haití. Y esto no es mentira, esto es verdad. Ya el gobierno cubano se ha planteado y tiene toda la lógica del mundo, porque de dónde más va a querer alguien venir a Cuba? Lo que pasa es que ni los haitianos quieren venir a Cuba. Los haitianos que encallan aquí en el norte de Oriente les ofrecen quedarse y no se quieren quedar, se quieren seguir hacia Estados Unidos. O sea, pero ya el gobierno cubano, algún sesudo ahí, eh, ha pensado en la emigración, porque la solución de las pirámides invertidas, sí, de veras, el vídeo, la solución de las pirámides invertidas siempre es la emigración. Eh, pero, ¿de dónde Cuba va a emigrar gente a Cuba? Porque América Latina, estos hipócritas de la izquierda latinoamericana, hablan maravillas de Cuba. Uf, maravillas. Pues miren, latinoamericanos de izquierda, estamos en una situación muy seria. Hacía falta que vinieran a Cuba, que se mudaran con su familia, que se enamoraran de alguna cubana y vinieran a Cuba y tuvieran 4 o 5 hijos. Tengan cada uno de ustedes 4 o 5 hijos ahí en Cuba. Hace falta. Hay conversaciones que son duras de tener y cuando hablamos de crecimiento poblacional, cuando hablamos de raza, son conversaciones muy serias y muy duras y son muy riesgosas y la gente tiene miedo de tenerlas. Pero realmente necesitamos importar población y que se multiplique. Cuba necesita eso, más que derrocar a la dictadura. Porque la dictadura no la va a derrocar, pero el país se va a desaparecer. Entonces, eh, necesitamos emigración, necesitamos que se multiplique el país, que se multiplique la población. Pero tenemos un problema muy serio del que nadie quiere hablar.
Y yo lo voy a hablar ahora. Espero que mañana no me caigan a pedradas, ¿no? Yo voy a hablar de ese problema ahora, en este momento. Y es el hecho de que la población cubana está decreciendo, pero mayormente está decreciendo a la población blanca. La emigración cubana fundamentalmente es blanca. Y el índice de multiplicación, el índice de fecundidad por debajo de 2.1 es blanco, fundamentalmente. Y esto está llevando a Cuba a un cambio étnico serio. ¿No? Bueno, yo no diría serio, porque bueno, cualquier cosa ya en este punto es seria, sino, vamos a decir, significativo. Ya, significativo. En Cuba está disminuyendo la población blanca, ya, mientras que la población negra es estable o crece. En el caso de que sea estable, ¿no? En el caso de que crezca, eso significa entonces que este número 1.72 es promedio. Si la población negra está creciendo y el 1.72 es promedio, eso significa que la fecundidad de la raza blanca debe estar por debajo de 1. Estoy especulando y es un problema que es un poco delicado hablar de estas cosas porque hieren. Yo tengo muchos amigos que pueden sentirse un poco incómodos con lo que estoy hablando, pero es un problema serio, muy serio. Es más serio que la dictadura. Eh, y todo el mundo está ajeno a esto. Nadie habla de esto. Absolutamente nadie está hablando de esto. Eh, pero es una realidad que está ahí atrás. Y si no la tocamos, si la ignoramos simplemente porque es incómoda, vamos a caer en un grave error. 1.72 es muy bajito, teniendo en cuenta que no estamos recibiendo inmigración, teniendo en cuenta que tenemos un escape poblacional, que se nos está escapando la población viva, o sea, la población en una edad se está escapando, pues teniendo en cuenta que la población está decreciendo, cuando vamos a ese decrecimiento y vemos que la población que está decreciendo es la población blanca, entonces la solución para Cuba, que la ofrece alguien del Comité Central, la ofrece alguien de la dirección del país, es traer haitianos. Traer haitianos. Miren, el drama de Haití no es precisamente que todos los haitianos sean negros, eso no es el drama de Haití, eso no es un drama. Eso es una realidad y ellos tuvieron su revolución negra, muy orgullosos de tener su revolución negra. El drama de Haití es que es una mentalidad totalmente diferente, una cultura totalmente ajena. Y la actitud del haitiano en Haití ha sido altamente depredadora del medio ambiente, de la naturaleza, entonces, toda la naturaleza de Haití. Ha sido horrible. Uno de los problemas más serios que está enfrentando la República Dominicana en estos momentos se llama Haití. Las intenciones de Haití de extenderse hacia República Dominicana y los esfuerzos de los globalistas también en que eso ocurra, pues el gobierno cubano no se le ocurre otra maravilla, pero bueno, es normal porque es un gobierno al servicio de los intereses globalistas, de proponer traer haitianos con toda su familia para Cuba. Esto es muy serio. Yo no estoy planteando solución, yo estoy hablando nada más de algo real. La población cubana está disminuyendo mayoritariamente la población blanca y esto está ocurriendo un cambio demográfico significativo en Cuba y yo no visualizo una, una solución porque, a ver, no puedes acelerar el crecimiento de la población sin mejorar las condiciones económicas, sin mejorar las expectativas de vida, las expectativas de la buena vida, no de vida, de que usted dure 76 años. En Cuba la gente creo que el promedio anda por 76 o 79, ya. O sea, no sé cómo coño los mantienen vivos hasta esa edad, pero los mantienen vivos hasta esa edad promedio.
aprendieron, no sé, como la jicotea en el carapacho, 3 meses sin comer, o 6 meses sin comer. El punto es que la solución, primero, entra por la economía, las perspectivas de vida, la buena vida, la felicidad. Y segundo, es por una población joven activa. Activa. Y eso no es posible a corto plazo. Eso no es posible a corto plazo. Yo tengo mis ideas al respecto. No las quiero plantear porque, primero, no soy anexionista. De ningún tipo de anexionismo. Y el tema de la solución es algo que no, ni siquiera lo que yo pienso que es una solución es un poco controversial. Es un poco controversial. Pero bueno, la solución empieza. La solución empieza. Porque se acaba el jueguito este del títere, la marioneta y los hilos de la marioneta. La solución empieza por un cambio, por interesar a alguna potencia, algún sector poderoso en el mundo en que financie un cambio en Cuba. Las cosas en Cuba como no ocurrieron en Francia, como no ocurrieron en Rusia, como no ocurrieron en el 59 en Cuba, no son espontáneas. Todos estos cambios en Portugal, en todas partes, han respondido a intereses, mucho dinero detrás de todo esto. No se va a hacer nada, no va a ocurrir ningún cambio si no aparece quien lo financie, si no aparece quien lo pague. Ningún general se va a llenar de valor si no hay un carajal de millones de dólares para salir de la situación después. Y hay una presión de una potencia sobre esto. Esto es como salir de un problema y entrar en otro, ¿no? Cuantas veces el pueblo se lance a solucionarlo de forma espontánea y por sí mismo, tantas veces va a ser magullado, espurruñado y neutralizado. Porque hasta que detrás del movimiento del pueblo no existan verdaderas fuerzas enormes, gigantes, ¿no? Estas fuerzas gigantes que movieron la Revolución Francesa, la Revolución Rusa del 17 y la propia revolución, entre comillas, de Fidel Castro, que no fue una revolución. Hasta que no exista esa fuerza interesada en quitar los Castros de ahí, pues los Castros van a seguir ahí por mucho tiempo. Y bueno, el tiempo que lo permite el crecimiento poblacional, o quizás traigan y llenen a Cuba de haitianos. Espero que no me crucifiquen mañana, ¿no? Por haber tocado el tema este. Por haber tocado este tema. Yo ni siquiera lo pensaba, simplemente, bueno, fluyó. El continuismo es el que frena los cambios. No sé decirte, Sergio, el continuismo yo ni siquiera me gusta hablar en el idioma ese de continuista o no continuista, pero claro, no sé. Lo que frena los cambios en Cuba son las personas que pusieron a Fidel Castro en el poder. Estas personas, el contrato que hizo Fidel Castro, cuando lo pusieron en el poder, si cambió, cambió muy poco. O no cambió en el sentido que favorece al pueblo de Cuba. Por lo tanto, lo primero es averiguar cuál fue el trato que hizo Fidel Castro con las fuerzas que lo pusieron en el poder. ¿Hasta cuándo duró ese trato? Si cambió, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál es el otro trato? Lo que sí le puedo asegurar es que yo me pongo todo mi dinero en que hay un trato entre las fuerzas ocultas, entre los poderes ocultos de Estados Unidos o globales, porque quizás estos poderes en realidad residan en Londres y no en Washington. Hay un nuevo trato. O el trato o se mantiene o hay un nuevo trato. Y en este trato que se mantiene, o en el viejo trato o en el nuevo trato, la prosperidad del pueblo de Cuba no es una variable. No es una variable. La solución de estos problemas que yo he planteado no son variables. Así que, pues, bueno, puede que detrás de la palabra continuismo se esconda
puede que detrás de la palabra continuemos se esconda precisamente mantener el mismo trato que se hizo con Fidel Castro. Sí, Randy, la ONU es una de las organizaciones globalistas eh, que quizás en algún momento evitó problemas mayores, o quizás fue una comedia lo que nos plantearon, quizás fue parte del show, de un show internacional. Es una organización globalista. El CFR es el centro, quizás la organización globalista más importante que tenemos hoy. Para mí es más fuerte que la ONU, es más fuerte que el gobierno, es comparable con el gobierno mismo de Estados Unidos. Yo digo, Trump no está con el CFR, Trump está en contra del CFR hasta donde yo logro apreciar. Y para estar en contra del CFR no basta con ser presidente de los Estados Unidos, tienes que tener detrás de ti algo muy fuerte, algo muy fuerte. Y yo me imagino que lo que tenga Trump detrás de él, cuidándole sus espaldas y alumbrándole el camino, sean los militares. No veo no visualizo a la CIA detrás de eso. No visualizo otras organizaciones de inteligencia más débiles, porque aquí está la CIA y está la contrainteligencia militar o la inteligencia militar. Y yo pienso que no es la CIA. De comunismo a democracia, necesita un cambio de gobierno, una nueva constitución, elecciones libres, libertad de expresión. Sí, mira, todo eso, titán de bronce, todo eso hace falta. Lo que hace falta es una montaña de dinero y una potencia que quiera financiar eso. Las revoluciones, hasta donde desgraciadamente yo que creía en ellas, me doy cuenta de que son una falacia, eso es mentira. Eso hay que financiarlo, eso lleva una bola de peso del carajo. Eso no es así. Eso no es así. Ese pueblo muerto de hambre, tú lo organizas para la revolución, y si de pronto sacas carne de res en la carnicería, se acabó la revolución. Loco, se acabó la revolución. Todo el mundo sale corriendo para allá. Ahí mismo todo el mundo quedó mal, el palacio no se asalta. Y lo... Es que es muy fácil, compadre. Es muy fácil. Hace falta mucho dinero para hacer un cambio en Cuba. Hace falta un interés tan grande como el que mantiene a los Castro ahí. Un interés que pueda competir con los intereses que mantienen a los Castro en el poder. Entonces, no sé, a mí me parece, Randy, que lo que estamos haciendo aquí en la red es importante. Fíjate, lo que pasa es que siempre comemos prisa, siempre estamos muy apurados, ¿ya? Y no debemos estar tan apurados. Esto apenas lleva un año y piquito, y está cogiendo fuerza. Entonces yo pienso que debemos ir creando esa opinión y ir luchando. Nosotros estamos fuera, a ver, el pueblo de Cuba difícilmente le llegue a la opinión en Latinoamérica, difícilmente le llegue a la opinión en Europa o a la opinión en Estados Unidos. Pero hay un movimiento muy fuerte intelectual luchando o trabajando en las universidades de Estados Unidos, explicando la realidad. Existen ya en América Latina este tipo de confrontación entre antifidelistas o antirrevolución cubana y América Latina, que es pro revolución toda la cabrona América Latina, el resto de América Latina. Entonces, esto es un mito, ¿no? Un mito. Y acuérdate que siempre me he planteado mi tarea como destruir el mito de Fidel Castro, destruir el mito de la revolución. Destruir el mito de la revolución lo agregué después, porque yo pensé que nada más teníamos el mito de Fidel Castro, y tenemos muchos mitos en la historia de la humanidad. Y sobre todo estas revoluciones, estas famosas revoluciones, al final siempre han sido inventos de las fuerzas, de las verdaderas fuerzas de poder, empezando por la Revolución Francesa. Así que, pues nada, seguimos en estas conversaciones. Tenemos que convencer, tenemos que hablar en las universidades,
Tenemos que, al final yo pienso que esta lucha de nosotros, si queremos realmente llevarla a un plano efectivo, tenemos que llevarla a la política norteamericana. Llevar esta lucha a la política norteamericana es la solución. Es la solución. O sea, estos intereses de nosotros en desentrañar la historia, en estos intereses de nosotros en resolver el problema de Cuba, el día que lo pongamos en las campañas electorales norteamericanas, ese día es, a partir de ahí, es que vamos a estar dando el primer paso para solucionar el problema de Cuba. Llevar este tema, llevar estas cosas que estamos hablando y que se pueden probar, llevar estos temas a las campañas electorales de Estados Unidos, no en forma de socialismo, comunismo, lucha por la democracia, esos son todos ya, son clichés, son cosas contra las que el gobierno de Cuba ni siquiera se molesta en pensar qué hacer. Ellos saben qué hacer. Ellos saben qué hacer con todos estos argumentos de libertades, de democracia, toda esta tontería. Y es una tontería, estoy diciendo es una tontería. Ellos saben qué hacer con todo eso. No les preocupa, no les quita el sueño, no les apura el desayuno. Sencillamente no estamos tirándole chicho, estamos tratando de tumbar un mango tirándole con chícharo. No vamos a tumbarlo. Entonces hay que hablar de cosas que a ellos les moleste. Hay que hablar de cosas que el pueblo de Cuba, y que lleguen al pueblo de Cuba estas cosas, ¿no? Y que el pueblo de Cuba se ponga a pensarlas en serio. Pues nada, ¿qué te hace pensar el aumento de la represión de la policía contra el pueblo? ¿A qué obedece? El país se ha vuelto, Sergio, abiertamente más capitalista. Abiertamente más capitalista. Y tú tienes una contradicción de la que yo siempre he hablado. El país, la economía, los dirigentes del país, la economía de Cuba es capitalista, pero el pueblo está siendo mantenido y subyugado con una retórica socialista. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil porque no necesitas un órgano de... O sea, la policía, los órganos los órganos de orden público no te responde, cualquier órgano de orden público no te responde de la misma manera. O sea, cuando hay coherencia entre lo que se es y lo que se dice que se es, cuando hay coincidencia, pues no hay problema. Pero el problema es que Cuba es un país capitalista, con empresas capitalistas, que se proyecta al mundo de forma capitalista, que hace negocios y contratos con países capitalistas, en organizaciones económicas capitalistas, pero mantiene al pueblo bajo una retórica socialista. ¿Y quién es el encargado, el elemento encargado de que estas cosas empaten? Son los órganos de control interno, la policía de orden público y el ejército son los encargados de enfrentar al pueblo para de alguna manera hacer que esta retórica socialista pues se mantenga. Pues nada, creo que es todo por hoy. Ahí estaremos hablando próximamente. Cualquier cosa, voy a unos 5 minutos después que coma alguito, voy a ir a los comentarios por si contestar por escrito. Que tengan buenas noches. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima.